Eh, en Juan capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si los que se acordarán, estamos llevando una serie que le hemos llamado Mi matrimonio reflejando a Dios. Y en ese tema de reflejando a Dios, la idea que buscamos es precisamente sensibilizarnos respecto a nuestra situación personal y como matrimonio, y cuánto estamos reflejando o proyectando el carácter de Cristo a través de mi matrimonio, de tu matrimonio. Y miren, cada vez que escuchemos reflejando a Dios, nos gustaría que eso hiciera eco en nuestro corazón y que cada uno de nosotros nos recordáramos que fuimos hechos, dice la Biblia, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, lo que esperaría Dios es que nosotros reflejemos de lo que Él quiere para nosotros, sobre todo para nuestro matrimonio. Y decíamos aquí, somos como un espejo y debemos de reflejar la imagen de Dios. El carácter de Cristo, Filipenses capítulo 2, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer después, habla de que Jesucristo es misericordioso, derramó su amor, nos enseñó la unidad, fue empático con el hombre, Él se bajó a nuestra posición para poder entender y ver lo que teníamos que hacer y padecer como hombre. Fue humilde, procuró el bien de los demás, no se aferró a ser igual a Dios, se hizo siervo, fue obediente al Padre y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo me estuviera viendo en el espejo, diría: Señor, ¿será que todas las cumplo? ¿Todas las estamos llevando? Pero miren, un espejo proyecta una imagen real o distorsionada. Muchas veces hablábamos de los espejos cóncavos o convexos. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos reflejando. Lo que nos debe quedar claro es que en la medida en que nos acerquemos a lo que Dios ha especificado en su palabra, reflejaremos más y mejor su imagen. ¿Se puede? Sí se puede. Jesús nos enseñó cómo debíamos hacerlo. Y miren, el día de hoy nuestro tema se llama Resplandece en medio de las tinieblas. Y con este tema lo que buscamos es confrontar. Y esa palabra confrontar muchas veces no nos gusta porque nos pone ahora sí que contra algo, perdón, nos pone contra algo que nos va a medir, o una balanza para que nosotros veamos cómo estamos en esa balanza, ¿no? Y confrontarnos precisamente respecto a la huella que estamos dejando como matrimonio hacia adelante, hacia nuestros hijos, hacia la sociedad, hacia los que nos ven. ¿Qué estamos haciendo nosotros para dejar una huella de lo que es el diseño de Dios en el matrimonio en una sociedad que pudiéramos decir está inundada de tinieblas? En otras palabras, ¿qué tanto nuestro matrimonio está resplandeciendo en medio de las tinieblas? En Génesis capítulo 1, versículo 2, hay un pasaje que dice, y es muy interesante, si ustedes se ponen a meditar, a leer el capítulo 1 y tan solamente los tres primeros versículos, va a encontrar una información tan especial de parte de Dios, pero no nos vamos a meter porque me van a preguntar cosas que no nos va a querer contestar y hay algunas cosas que yo le voy a preguntar cuando llegue allá al Señor. Le voy a decir: Señor, explícame todo esto que está aquí, porque a mí mi cerebro no es suficiente para entender esto, ¿va? En el capítulo 1, versículo 2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora imagínense ustedes aquella situación donde Dios, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz. Yo no me imagino a Dios con una situación en la que Él cree algo y esté desordenado o esté vacío. Ahí pasó algún detalle que, como le decía,
no nos vamos a meter, no es nuestro tema, pero ahí se los dejo para que reflexionen un poco. Entonces, esa situación de tinieblas, y la palabra tinieblas en el original hebreo es una palabra media rara, es ka-hos-sek, y significa oscuridad, significa miseria, significa destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, algo tenebroso. Entonces imagínense ese momento en el que Dios está creando y las tinieblas, dice que estaban ahí presentes, y esas tinieblas traían pues la definición que tiene en el hebreo muchas cosas: oscuridad, destrucción, muerte, ignorancia, etc. Pero viene un evento muy significativo y que creo que es trascendental en nuestras vidas y en la vida en aquel tiempo, en el versículo 3, y dice: y dijo Dios, sea la luz. Y esa palabra luz es una muy sencilla, es OR, nada más en hebreo, y significa iluminación, significa resplandor. Entonces, las tinieblas que había en aquel tiempo, Dios las cambió por medio de la luz, de una iluminación, de un resplandor. Un verdadero contraste entre las tinieblas y la luz. Y fíjense, después de ahí, si ustedes leen el capítulo 1 y 2 de Génesis, cada vez que Dios hace algo dice: y vio Dios que era bueno. O sea, quiere decir que todo eso a Dios le agradó. La luz es algo que Dios es luz, algo que le agrada. Entonces, así como están, yo quisiera invitarles a hacer una oración y decirle a Dios: Señor, enséñame hoy algo que yo me lleve para mi matrimonio, algo que me lleve para mi vida personal, mi vida de matrimonio, algo que pueda aplicar en la sociedad donde vivo, en donde me ha tocado vivir, con mis compañeros, con mis vecinos, etc. Padre, gracias te doy por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de compartir de tu palabra, de traer, Señor, un mensaje, Dios, que sabemos que es tu palabra y que tu palabra tú la respaldas, mi Dios, y dice tu palabra que ella nunca regresa a ti vacía. Padre, te pedimos para que haga eco en el corazón de nosotros y utiliza mi vida, Señor, para compartir esta palabra, Dios, y que pueda ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí escuchando tu mensaje, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué son las tinieblas? Según la Real Academia Española, las tinieblas es falta de luz, es ignorancia y confusión por falta de conocimiento, y es también oscuridad. Las tinieblas no te permiten ver bien, ya que distorsionan lo que se ve, puede generar problemas, accidentes, te puede dirigir a cometer errores por falta de conocimiento y a caminar en oscuridad. Pues ustedes pueden tener algunos ejemplos, cuando manejan y hay mucha neblina, pues todo se ve medio distorsionado, ¿verdad? Pero las tinieblas es todavía más que esto. Y tomando la definición que leímos en el hebreo, lo que es tinieblas, si tomamos esa referencia que está en Génesis 1:2 que veíamos, estas simbolizan caos, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Y como dijera por ahí alguien, es cuando las fuerzas operan en la sociedad sin control ni coordinación. Y miren, por eso está la promesa de Dios en Malaquías 4:2 que dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esas frases se escribieron hace muchos años, donde no había ciudades como las hay hoy, autos como hay hoy. La gente vivía más en el campo, sabía lo que se refería cuando los animales del campo, cuando llueve, por ejemplo, los becerros pues brincan, trotan, como si fuera con mucha alegría, y la gente estaba familiarizada. Hoy a lo mejor se nos hace difícil que nosotros andemos brincando, saltando, ¿verdad? Pero pues David, dice que David danzó en la presencia de Dios y que él brincaba y se gozaba. Y a veces aquí en la iglesia nos hace falta también ese gozo para
para hacerlo como David, ¿verdad? No vengan saltando como becerros de la manada, ¿verdad? Pero sí con gozo y con alegría. Entonces, la promesa de Dios es: mas sobre vosotros, los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Y qué es resplandecer? Resplandecer, dice la Real Academia Española, que es despedir rayos de luz, sobresalir, aventajar en algo. Y resplandecer del latín es re, que indica reiteración e intensificación, y esplendeo, que significa brillar, o sea, despedir mucha luz propia o reflejada. Entonces, miren, el sol tiene luz propia, ¿verdad? Y nosotros tendríamos luz propia solo si fuéramos radioactivos, ¿verdad? Que nos pusieran ahí un poco creo que lo hacen cuando sacan radiografías especiales, un líquido para que podamos reflejar, pero solamente así. El agua de un río resplandece cuando la luna o el sol se reflejan sobre él. Y miren, el creyente resplandece cuando teme a Dios. En Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Entonces, sí podemos resplandecer en la medida que Dios esté obrando en nuestras vidas. Más adelante vamos a ver el caso de Moisés. Moisés, ¿se acuerdan? Resplandecía cuando bajó de haber subido al monte por los 10 mandamientos. Pero mira, yo quiero ponerles aquí unos ejemplos de algunos casos en la Biblia donde se ven casos donde el pueblo de Israel entró en una especie de tinieblas, por así decirlo, de mucha oscuridad. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 7 en adelante, fíjense lo que dice en esa frase. Yo voy a brincarme unos versículos, es del 7 al 10, dice el 7. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Fíjense, imagínense esta historia donde todo el pueblo de una nación dice que servía a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que habían visto los ancianos, habían compartido sus experiencias a las nuevas generaciones. Pero dice el versículo 10, la segunda parte: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Aquí la pregunta sería: ¿qué pasó en ese lugar, en esa nación, en ese tiempo que se perdió el ímpetu que tenía? Pero la pregunta es para nosotros: ¿qué nos puede pasar a nosotros si somos indiferentes a buscar a Dios, a reflejar a Dios, a resplandecer las cosas que Dios tiene en nuestra vida para dejar o para seguir hacia adelante? Esta generación no se preocupó por transmitir las maravillas y milagros que Dios había hecho con ellos o por dejar un legado de su fe. Josué deja un mensaje en Josué 24:15 que todos lo conocemos, ¿verdad? Que lo usamos muy bien y hasta nos gusta. Pero dice José: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa, mi familia, pero yo y mi matrimonio, pero yo y mi hogar, pero yo y mi entorno donde vivo, serviremos a Jehová. Una frase que suena muy bonita y que quizás muy impactante, que hoy utilizamos y compartimos. Sin embargo, las nuevas generaciones de ese tiempo no conocían a Dios ni la obra que había hecho. Una generación que entró en una especie de oscuridad y que Dios trató de sacarlos de ahí a través de
de los jueces. Y ustedes han leído los jueces, inclusive de Sansón, que fue uno de ellos, de Débora, en fin, jueces que Dios levantaba para traerlos otra vez a la luz. Hoy nos encontramos en una sociedad que está siendo instruida a través de los medios electrónicos. Los jóvenes ya no quieren estudiar, quieren ser influencers, ¿verdad? Quieren hacer otras cosas, ya han dejado que se infiltre mucha información. Y miren, tenemos que hacer algo, o por lo menos no ser indiferentes. Esa sociedad en la época de Josué, que vemos que Josué sacó al pueblo de Israel con muchas batallas ganadas, con muchas victorias, con mucho respaldo de parte de Dios. Sin embargo, dice que esa generación, la que siguió, ya no conocía de Dios ni de sus obras que él hacía. Algo pasó ahí y pudiera pasar o estar pasando en nuestras generaciones. Otro ejemplo lo vemos en Isaías capítulo 59, del versículo 1 en adelante. Ahí el profeta Isaías describe una situación en la que las tinieblas habían entrado en Israel por causa del pecado, de la maldad, y se habían apartado de Dios. Isaías 59, del 1 en adelante. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Fíjense lo primero que dice Isaías: no tengan temor, no pierdan la fe, no se desanimen. La mano de Jehová no se ha acortado, sigue siendo la misma, poderosa, la misma que abrió el mar rojo, la misma que hizo aquellas señales, prodigios, la misma que lo sacó de Egipto con mano victoriosa, poderosa. La misma mano de Dios no se ha acortado para salvar. Dice: ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue estando presto para escuchar. Y les recalca o le vuelve a decir Isaías a esa nación de Israel. Pero fíjense lo que sigue, y aquí es donde a veces uno no alcanza a entender, ¿verdad? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. No sé si ustedes han estado en alguna oscuridad, pero así fuerte. En una ocasión, hace tiempo, cuando era joven, hace poco tiempo, cuando era todavía joven, en Toluca precisamente hay unas empresas, creo que son de gobierno, no recuerdo si existan ya, pero que administran ranchos, las haciendas, cascos de hacienda, ¿verdad? Y en un día de esos nos tocó quedar en una de esas, y pues ustedes se imaginarán, pues no hay luz, las haciendas tienen su propia iglesia, tienen todo, totalmente vacías, y es uno de esos días donde no falta aquel que empieza a platicar historias medias especiales, ¿verdad? Imagínense sin luz, sin nada. Bueno, no les platico lo demás, pero fue una noche que dormí poco, les puedo decir, pero era muy oscuro, estaba muy en tinieblas. Y aquí el pueblo de Israel había llegado a un espacio de tiempo tan lleno de oscuridad, de tinieblas, que Dios les reclama a causa de su maldad. Versículo 10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Miren, una situación de total decadencia, similar a la que quizás nos encontramos hoy. Y las iglesias, muchas iglesias hoy en día han entrado también en una especie de decaimiento. Pero en tal circunstancia el profeta Isaías proclama en Isaías 61, dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti.
El profeta no solo veía la situación en la que estaba el pueblo de Israel, sino que también podía ver el fin glorioso que les esperaba si se volvían a Dios. Levántate y resplandece es una ordenanza para el cristiano y más aún para nuestros matrimonios cristianos. Dios nos llamó a ser diferentes, un matrimonio que brille en medio de las tinieblas. Y miren, y el llamado de Dios hoy sigue siendo fuerte para nosotros como matrimonios, porque miren, el matrimonio es una de las instituciones más atacadas el día de hoy, con pensamientos distorsionados por personas que carecen del conocimiento de la palabra de Dios, del verdadero diseño de Dios para el matrimonio. En Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ese espacio que les decía que estamos entrando en nuestra sociedad por tanta maldad, que inclusive Jesús habla de que cuando venga su segunda venida, que será como los días de Noé, donde la maldad se había multiplicado a tal grado que no había más que muy pocos justos. 8, ¿cuántos fueron Noé y su familia? Hoy en día los tiempos están muy similares, pero miren, pero lo más triste es que aún en nuestros tiempos hay gente que sin conocer del diseño de Dios, gente que sin saber de lo que Dios estableció, habla del matrimonio y lo hace y lo trata de adornar o acomodar a su nivel. Pero en Job capítulo 38, para que ustedes cuando tengan oportunidad los puedan leer, Job 38, 39 y 40, unos relatos acerca de Job que verdaderamente nos deja mucho que pensar acerca de nuestras vidas y de lo que Dios desea. En Job 38, después de que Job estaba con sus amigos, yo no sé cuántos de ustedes les gustaría tener esos amigos que tenía Job, motivadores. En el capítulo 38 de Job, dice Dios a Job: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que Dios le sigue cuestionando a Job y preguntando: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice el cielo, cuando yo hice la tierra y los cielos, cuando yo hice esta creación, cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello? Y quizás ahí cabría poner: ¿dónde estabas tú cuando yo diseñé el matrimonio? ¿Dónde estabas tú cuando yo diseñé el matrimonio? Que hoy hay tantas personas que hablan y opinan sin tomar en cuenta a Dios, pero no estuvieron cuando Dios diseñó el matrimonio en el libro de Génesis. Y el problema de siempre es que el enemigo oscurece la mente y los pensamientos del ser humano. Se repite la misma mentira que Satanás dijo a Adán y Eva en Génesis 3, el 1 adelante, ¿verdad? Que dice, cuando le dijo que si comes de este fruto, ¿qué le dijo? No morirás. Hoy en día esa mentira sigue siendo en todos los sectores o en todas las áreas de la vida del ser humano. Sigue habiendo esa interpretación por parte de Satanás, donde sigue llevando a que creamos la mentira de no morirás. La misma mentira distorsionada distorsiona el diseño del matrimonio. Por ejemplo, diciendo: si lo adecuas a tus tiempos, si amplías su definición, incluyendo conceptos como en lugar de un hombre y una mujer, incluyendo 2 hombres o 2 mujeres, y dice: no morirás,
la mentira de Satanás, ¿no? Y si se repiten las mismas mentiras, como ustedes saben, una mentira se repite muchas veces, se convierte en una verdad, ¿verdad? Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y miren, como les decía, es aquí donde se requiere precisamente que podamos resplandecer como matrimonios, que podamos nosotros dar esa muestra. Cuando nosotros vamos en las estrellas, supongamos un cielo despejado, bonito, oscuro, que sale usted con su esposa ahí y empieza a bajar las estrellas. ¿Si lo hace o no lo hace? O ya dice: mira, te va a bajar no es que está muy lejos, ese es Saturno, está muy retirado. Pero cuando usted ve cómo esas luces resplandecen en la oscuridad, así Dios quiere que nosotros en estos tiempos de tinieblas como matrimonio también podamos resplandecer y brillar. De aquí el tema que estamos viendo hoy precisamente. Debemos de resplandecer, debemos de ser como Dios quiere para nuestras vidas. Y tenemos que crecer nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo como matrimonio. Tenemos que dedicarle tiempo en nuestros hogares, en nuestras casas, juntos, aprender de la palabra, crecer, leer, pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Aquí les podríamos pensar, dices: bueno, pero ¿qué diferencia puede haber con el pueblo como nosotros como cristianos? ¿Habrá diferencia? ¿Habrá alguna diferencia? Y miren, en el libro de Éxodo, capítulo 10, bueno, desde el capítulo 7 me parece en adelante, cuando Dios habla acerca de las plagas que Dios trajo sobre Egipto. ¿Sí se acuerdan, no? Que Dios llamó a Moisés para que libertara al pueblo de Israel. Moisés fue delante de Faraón a pedirle que dejara salir a su pueblo para que llevara y adorara a Dios. Hizo señales, ahí la vara que se convirtió en serpiente, en fin. Pero luego, como el Faraón no dejó ir al pueblo de Israel, dice que Dios trajo plagas. Trajo 10 plagas sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Egipto. Pero miren, si usted lee, es que yo les recomendaría que lo lean, ¿verdad? Porque vale la pena, ese relato. Cada plaga que Dios trajo sobre el pueblo de Egipto, ninguna de ellas afectó directamente al pueblo de Israel. Ninguna de ellas. Y Dios trajo plagas como el agua se convirtió en sangre, la plaga de piojos, ranas, aquí nos gustan las ranas, o las ancas de rana, ¿no? La plaga de moscas, la plaga en el ganado, moría el ganado, el sarpullido con úlceras, el granizo con fuego, las langostas que se comían todo lo que había dejado el granizo en pie, las plantas, tinieblas y muerte del primogénito. Ninguna de estas plagas cayó o afectó al pueblo de Israel. Dios hace diferencia. En Éxodo 10, el 21 al 23, haciendo referencia a nuestro tema, dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Yo no me imagino cómo serían esas tinieblas que dice que se podían inclusive como palpar. Pero déjenme ponerles un ejemplo. No sé si de aquí, ¿cuántos conocen Mineral de Pozos? San Luis de la Paz, ¿sí? Algunos. El Mineral de Pozos es un poblado minero pegado a San Luis de la Paz, donde
allá por los años 1938, un río dice que inundó todas las minas y las abandonaron. Y ahorita están turísticas, por si alguien quiere ir de visitas, llévese tenis para que puedan bajar y disfrutar. Nos tocó ir y hay un recorrido donde bajas a 2 minas. Bajamos a una de las minas y ponen tu casco, tu foquito para que puedas ver ahí en la oscuridad. Pero estando ya en la parte de abajo de la mina, donde ya había agua también, el guía nos dijo: cuando yo les diga, apagan sus lámparas. Y apagamos las lámparas y dejamos la de él, y él apagó la suya también. Quedó una penumbra, no sé cómo decirle, tinieblas, totalmente oscuro, densamente. Me imagino este episodio donde Dios trajo tinieblas sobre el pueblo de Egipto, y dice que ni siquiera podían, dice tanto que se podía palpar. Versículo 22: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios hace diferencias, y si vemos cada una de las plagas, nos damos cuenta de que Dios hizo diferencia. Ninguna de las plagas cayó en Israel. No tuvieron ni un piojo siquiera. Ya ve que de repente es muy común, dicen los jóvenes en las escuelas, pero ahí ni un piojo había en Israel. Dios hace diferencia. Y sobre nuestras vidas, la promesa es que sobre nuestro matrimonio Dios va a hacer diferencia sobre nosotros. Y como les decía, tenemos que juntos como pareja aprender cada vez más acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y recordemos que nuestras reuniones de matrimonios, pues sí las tenemos, pero es una vez, de vez en cuando, juntos, en familia, en pareja, con su esposa, con su esposo, podemos crecer más en la palabra de Dios. Y la pregunta obligada: ¿qué más necesito hacer para que mi matrimonio se parezca al diseño de Dios? Yo aquí le puse que resplandecer. Tenemos que resplandecer. Y para resplandecer, como ya vimos al principio, o tenemos luz propia, que no la tenemos, salvo que estuviéramos radioactivos, ¿verdad? O proyectamos la luz de Cristo en nuestras vidas. En Mateos 4:16 dice: el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 29, en la vida de Moisés, ¿ustedes se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley? Él estuvo delante de Dios, y dice que el versículo 29, Moisés dice que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No era su propia luz, sino que reflejaba la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos, si no tenemos luz propia, podemos hacerlo reflejando la luz que Dios tiene en nuestras vidas? Miren, Dios estableció los principios para que tanto la mujer como el varón alcancemos plenitud. El problema ha sido que el ser humano le gusta más la oscuridad que la luz. Qué tristeza, ¿verdad? Pero viene la pregunta, y sobre esto estamos avanzando en el final: ¿qué nos toca hacer? ¿O qué podemos hacer? Tal vez hay muchas cosas, y quizás ahí estaremos concluyendo como matrimonios. ¿Qué nos toca hacer? En Lucas 11:33 dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud. O sea, el almud era un recipiente donde se ponía el grano. Pero dice: nadie oculta una luz encendida ni debajo del almud,
sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Esta recomendación que nos hace Dios es muy sencilla de entender, porque nadie va a poner una luz y la esconde, o una luz y la va a poner debajo de algo. Tiene que ponerla en un lugar que sea visible para que ilumine a los que entran en ese hogar. Así debe ser nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio tiene que reflejar, tiene que mostrar esa luz, no esconderla, sino que salga esa luz para que los que entran, dice ahí, a nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro entorno, ellos puedan ver esa luz que refleja nuestro matrimonio. Número 2, conoce lo que Dios desea a través de su palabra. Miren, debemos buscar a Dios juntos, como decíamos hace un ratito, dedicar tiempo en la lectura de su palabra, dedicar tiempo comentando temas que nos ayuden a ser mejores matrimonios. Si a nuestra esposa le hace falta acabar sus 2000 palabras, pues esos son pequeños espacios para poder concluir con una plática acerca de temas que nos puedan ayudar a mejorar como matrimonio. Pero ¿qué nos hace falta? Muchas veces nos hace falta ese pequeño impulso para poner temas que nos ayuden a ser cada día mejores. Y la intención de estas reuniones es que podamos entender y tener la confianza con nuestra esposa o esposo y poder dedicar ese tiempo para aprender. Ahora sí que, como dice, como las empresas, ubicar áreas de oportunidad y de mejora, ¿verdad?, en nuestro matrimonio. ¿Como cuáles? Pues no sé, quizás abrirle la puerta del vehículo a tu esposa para que entre, pero ya recuerden que ya hemos dicho que debe estar detenido el vehículo, ¿verdad? No se les olvide. Ese es un pequeño detalle. O invitar a un café, invitar a un desayuno. No tiene que ser caro. Mi esposa luego me dice, pues vamos ahí a los taquitos de la esquina y que sean de cabeza. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer en nuestra vida para mejorar. ¿Cuál se les ocurre que hace falta? Dices, a lo mejor me hace falta tiempo, pues deja un poco la tele y platica. O qué actividad está haciendo. Y si le dejan los trastes para lavar, pues también hay que lavarlos. Además que yo le digo que me deje muchos porque me da flojera lavar poquitos, ¿no? Pero luego me dice, me dices que vas a lavarlos porque ves que son poquitos, pero bueno, en fin. Pero detalles que pueden ayudar a nuestra relación, como le decía, áreas de oportunidad de nuestra vida que nos pueden ayudar como matrimonio, a que nuestro matrimonio pueda florecer, pueda resplandecer, pueda mostrar, y si alguien llega pueda ver que ahí hay cosas que se están haciendo bien. Tenemos número 3, aplicar lo establecido en el diseño de Dios. Eso está fácil y bien difícil, porque a veces nos hace falta buscar en la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios quiere para mi matrimonio. Pero lo más difícil a veces, y como varones nos toca, a veces es hacer lo que Dios quiere que hagamos en su diseño. Y ahí es donde tenemos que ayudarnos. Las esposas, siempre les he dicho, las esposas pues son más sensibles, o sea, ayúdennos, o sea, tengan compasión de nosotros. Vean, ayúdenos, platiquemos en esos detalles y podamos seguir. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que el diseño de Dios nos busca? Ambos debemos de reflejar la gloria de Dios. Un cuarto que puse aquí, dar el paso de fe. Qué difícil, ¿verdad? Dar el paso de fe. Esto significa que creamos lo que Dios ha establecido. Si la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia, ¿qué nos podemos imaginar que está refiriéndose la palabra de Dios? ¿Se requiere alguna interpretación? ¿O está muy sencilla, verdad? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25, 26. O si dice, las casadas,
estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También ocuparía alguna interpretación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5, 22, 23. Y si la mujer respete a su marido. Y también dice en Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La Biblia es muy clara, no habla de esclavitud, habla de un orden. Dios es un Dios de orden, de principios. Y tenemos que tenerlos y aplicarlos en nuestra vida para poder seguir adelante. Versículo, bueno, un quinto aquí que le puse. El varón ame a su esposa con sabiduría. Varones, ¿ocupamos sabiduría? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí ocupamos sabiduría para vivir sabiamente, como dice la Biblia? 1 Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si sientes que tus oraciones no tienen alguna respuesta, pues a lo mejor ahí hay algo que podemos ver qué está pasando, algo que no está completo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredases bendición. Fuimos llamados, hermanos, para heredar bendición. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para que nosotros podamos brillar. Ahora, ¿será posible que brillemos, que resplandezcamos, como dice la palabra, en medio de estas tinieblas? Yo creo que sí se puede. Y el ejemplo lo tenemos por parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto, hermanos? Es ¿qué nos toca hacer? Amigos, pues nos toca precisamente poner también nuestra parte. Dios dice, nos enseña en la Biblia ejemplos donde hubo tiempos de oscuridad, de mucha maldad, pero Dios también nos enseña que Él es luz y que Él quiere que nosotros podamos resplandecer en medio de las tinieblas. Quiero invitarte para que te pongas sobre tus pies. Vamos a hacer una oración. Y yo quisiera pedirte que ahí tú le digas a Dios cuánto nos hace falta por resplandecer. ¿Qué podemos hacer? La Biblia dice que Dios es misericordioso y paciente, tiene mucha paciencia. Y Dios puede ayudarnos a nosotros para que nuestro matrimonio pueda ser cada día mejor, cada día resplandecer. Y como dice el versículo que leíamos, para que no se oculte, sino que se ponga en lo alto y alumbre, y todo aquel que vea esa luz pueda entender que hay una diferencia entre lo que el mundo habla acerca del matrimonio y lo que Dios diseñó para el matrimonio, que es algo importante. Padre, te damos gracias, te bendecimos por tu grandeza, por tu bondad. Gracias, Dios, porque ante todas las cosas tú eres luz y en la luz no hay tinieblas. Y gracias, Dios, porque tú nos has llamado también, nos has dado tu palabra y la ordenanza, Dios, de que nos levantemos, que resplandezcamos, porque tu luz brilla en nuestras vidas. Yo te pido por cada matrimonio que está aquí, por cada matrimonio que nos escucha, que nos ve, que tú obres en sus vidas, que tú traigas en sus vidas esa imagen tuya que pueda reflejar, como Moisés, que descendió con su rostro iluminado diferente, porque estuvo en tu presencia. Igual, cada matrimonio que pueda resplandecer en una sociedad llena de maldad, llena de tanta distorsión acerca del matrimonio. Te ruego, Dios, por cada uno y por nuestras vidas, y te doy gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.